Un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Es lunes, iniciando semana, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así es que bueno, Boris, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Trabajando siempre, Jorge, con entusiasmo, con pasión, entendiendo que estamos haciendo la voluntad del Padre, de Dios, y extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, hermano, no te puedo decir que estoy mal. Tenemos los problemas y los mismos chicharrones que las personas enfrentan todos los días, pero hay una gran diferencia y es que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, eso es una gran diferencia, Jorge. Así es, así es. Bueno, iniciamos con el tema de hoy entonces. Sí, señor. Buenas tardes, queridos hermanos, a las personas que nos escuchan, buenas tardes. Continuamos estudiando el tema del pecado de Sodoma. Voy a abrir la pantalla para poder compartir con ustedes. Ese es el pecado de Sodoma. Se encuentra descrito en Génesis 19, de la maldad que había allí en Sodoma. Pero ya dijimos que eso solamente, esa descripción solamente es la vileza moral que en la que vivían los sodomitas o los de Sodoma, pero y el pecado que se estaba consumando en ese momento, pero esa era solamente la consecuencia de muchas otras cosas en las cuales Sodoma había desobedecido. Y en el proceso del deterioro, Dios lo explica en el libro de Ezequiel, capítulo 16, 49 al 50, explica de una manera cómo es que Sodoma fue decayendo en su maldad y empezó con la soberbia, que dijimos que la soberbia es anteponer la voluntad de Dios a la mía. Y también tenían pan de sobra y decimos que el pan de sobra pues no es en sí mismo un pecado, pero sí es un pecado en la forma en cómo lo conseguimos. Y ya hablamos sobre eso. Y la abundancia de ocio. Entonces, cuando hay abundancia de pan o pan de sobra, pues de la mano del pan de sobra viene la ociosidad. Y la ociosidad, pues decíamos en resumidas cuentas que es un taller del diablo, ¿no? Manos desocupadas, taller del diablo. Mente desocupada, taller del diablo. Entonces, estas cosas tuvieron ellos y la otra cosa es que no fortalecía la mano del afligido. Una generación que no tenía compasión. Y luego de eso, estando en esa condición, se llenaron de soberbia, a pesar de que ellos sabían que estaba mal. De todas maneras, la palabra de Dios en Romanos nos explica que ellos se gozan con aquellos que lo hacen también. O sea, que no es que se sientan mal, sino que se alegran con aquellos que también hacen lo mismo. Pero esa generación de personas automáticamente rechaza al que se opone en sus ideas, al que se opone en sus prácticas. Y eso es lo que estamos viendo en este momento en la sociedad, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Sí, entonces Dios después de eso, obviamente, le hace un juicio y sobre la nación, y ahí es donde nos hemos quedado, ¿no? Falta de compasión y la consumación de la soberbia, una sociedad que se considera más sabia que Dios, que anda en sus propios caminos. Esa es la soberbia consumada, que ni siquiera considera qué es lo que Dios piensa. Entonces, esa es una sociedad que ha sacado a Dios de en medio.
y administra sus bienes de manera totalmente autónoma, sus bienes materiales, sin considerar que solo es un administrador. Y también su tiempo hasta el punto de caer en la ociosidad, ¿sí? Creo que es una generación que ha caído en una ociosidad pasmosa, ¿no? La mayoría de los jóvenes ahora y la mayoría de las personas ahora dedican mucho, exageradamente tiempo a las redes sociales, al internet, a su celular. Pasan más tiempo con un celular que su propia esposa, pasan más tiempo con un celular que sus propios hijos. Pasan más tiempo los hijos con su celular que con sus padres. Entonces vemos una sociedad bastante inmersa en el mundo cibernético, podemos llamarlo así, porque ahora tenemos pues en nuestra mano al mundo entero, ¿no? Nos podemos enterar de todas las noticias que pasan en el mundo y entonces estamos al tanto de todo, pero es impresionante la cantidad de tiempo que se dedica a esto. Entonces, cuando una sociedad cae en ese punto, llegan al punto de no tener compasión, ¿no? Entonces, y eso es lo que vemos, no hay compasión en un panorama espiritual bastante decadente, ¿no? Y aunque la soberbia es el primer escalón de la decadencia espiritual, lo cierto es que la soberbia va creciendo a medida que el hombre aleja de Dios. Se aleja de Dios, esto no debe sorprendernos para nada, porque cuanto más lejos de Dios estamos, más afirmamos nuestros pensamientos, más empezamos a redefinir lo que es bueno, lo que es malo, y esa es la época donde empezamos a redefinir las cosas, no considerando la voluntad de Dios, sino considerando nuestra sabiduría. Y entonces terminamos llamando a lo bueno malo y a lo malo llamamos bueno, ¿no? Pero lamentablemente, cuando una persona llega a ese punto, ya no puede tolerar a su lado a nadie que no piense como él. Y ese es un problema. Estamos viendo ya ese problema en medio nuestro. O sea, si tú no piensas como, entre comillas, algunos piensan, algunos dicen la mayoría. Yo considero que todavía no somos la mayoría. Pero, por ejemplo, sobre la ideología de género, que si tú no piensas igual que ellos, entonces eres un retrógrada, hay que eliminarte, hay que meterte a la cárcel, hay que sacarte de la sociedad porque eres un problema. O sea, sí, llegamos a ese punto. Y tristemente en algunas naciones decíamos que esto ya ya se legalizó de tal manera que no puedes hacer ciertas cosas que normalmente las podíamos hacer antes. Ahora último, nos enteramos de hombres participando en eventos atléticos y compitiendo con mujeres. Obviamente ganaron, ¿sí? Pero entonces tú no puedes criticar eso porque entonces el mundo te condena, las personas te condenan, pero si uno lo analiza es aberrante, eso es una estupidez, perder la razón y la cordura hasta ese extremo, ¿no? Pero así va nuestra sociedad. Entonces, en la consumación de la soberbia, el hombre decide perseguir al que no acepta someterse a su visión moral sobre los bienes materiales, sobre la vida o sobre el comportamiento de otros seres humanos. Y esa es la batalla de ideas que estamos enfrentando en esta era, en esta época. ¿Sí? Una batalla de ideas. Entonces, ahí vamos. Es una tristeza eso, pero esa es la realidad, tristemente. Entonces, avancemos un poco en nuestro tema. Ataque frontal y la soberbia en su máxima expresión. Decíamos, del amor al odio hay un solo paso. Pues sí. O sea, si tú estás con ellos y hablando, pero de pronto
se hacen tus amigos y de pronto tú piensas diferente, inmediatamente te conviertes en un enemigo, ¿sí? Y ahí tenemos un lindo, hermoso cuadro, pero con una granada al medio, ¿no? Esa es la sociedad en que estamos viviendo. Y leíamos Romanos capítulo 1, versículo 32, donde se hace una descripción completa de lo que es la soberbia, pero tristemente el hombre llega no solamente al punto de la soberbia absoluta, sino que ahora se complace con los que también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, los hombres llegarán a un punto en que no soportarán escuchar la verdad, ¿sí? Y vamos a dar lectura a 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Es un pasaje muy interesante eh, para poder entender el momento en el que estamos viviendo como sociedad. Yo creo que estamos llegando ya al tope de la maldad. Entonces, después de llegar al tope de la maldad, lo que nos espera ya es un juicio de parte de Dios, ¿no? Vamos a leer 2 de Timoteo 4, versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este pasaje nos muestra ciertamente, nos describe el momento en el que estamos viviendo como sociedad. Y pues, y los que quieren vivir piadosamente, pues sufrirán persecución. Eso está en el libro de 1 Timoteo. Los que quieran un poco indagar, escudriñar, eso está en el libro de Timoteo. Aquellos que vamos a querer o deseamos y queremos, por la gracia de Dios, vivir piadosamente, pues vamos a sufrir persecución. Entonces, el deterioro moral trae persecución. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución por causa de la verdad. Esta es la realidad y por eso es que en este momento la iglesia necesita levantarse como una voz profética, como una voz que denuncia el pecado, como una voz que dice no es por esa dirección, están equivocados, necesitan arrepentirse y volver su corazón a Dios. Ese es el mensaje de la iglesia que siempre ha estado vigente, no es solamente por hoy, sino que siempre ha estado vigente. Por esa razón, Jesucristo tuvo que venir a este mundo para salvar lo que estaba perdido, para salvar al pecador. Y para que el pecador sea salvo, necesita arrepentirse de su maldad, de su pecado. Entonces, que la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo se levante a predicar la verdad, para que el hombre pueda tener una oportunidad de arrepentirse, de ver su pecado por la predicación de la palabra y arrepentirse de sus malos caminos. Entonces, en Ezequiel, cuando se describe el pecado de Sodoma, es cuando Sodoma llega al punto de la abominación. Vamos a ver qué es lo que quiere decir abominación. Eso se encuentra en Levíticos 18, para los que quieran repasar, estudiar esta parte. Solamente voy a leer algunos versículos para que nos demos cuenta de qué es lo que Dios está hablando en Levíticos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en el cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces Dios está diciendo al pueblo de Israel que no anden como andaban los egipcios ni los de Canaán, sino que Dios había escogido a Israel para que sea su pueblo santo y a través del pueblo de Dios bendecir a todas las naciones de la tierra.
Entonces dice, por tanto guardaré mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y así de esa manera empieza a hablar Dios a traer la verdad del corazón de Dios para la nación de Israel. Obviamente, en Egipto todas estas cosas se practicaban de una manera normal, ¿sí? Llega un punto, Dios, en que esto llega Dios a decir que eso es una abominación delante de sus ojos, ¿sí? Entonces, la palabra abominación tiene un significado de acción odiosa, odio, deplorable, repugnancia, aversión, aborrecimiento, disgusto, vil, etcétera. Es utilizado en situaciones negativas para describir un disgusto o para señalar acciones que moralmente son despreciables. Es un término utilizado repetidas veces en la Biblia, en la versión del rey Jacob, para describir escenas o acciones incorrectas que disgustan a Dios, como la soberbia, la mentira, los actos carnales, fuera del matrimonio, aquellas personas que no oran, etcétera. Son abominables a los ojos de Dios, son aborrecibles, son despreciables, y cuando ya la sociedad llega a este punto, entonces el juicio de Dios llega a esta nación. 7 cosas que abomina Dios. Eso está en Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece y aún 7 abomina su alma. Entonces, ¿qué es lo que Dios aborrece? Los ojos altivos. ¿Qué era lo que había en Sodoma? Ojos altivos, soberbia. La lengua mentirosa. ¿Qué es lo que había en Sodoma? Lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. También había en Sodoma. El corazón que maquina pensamientos inicuos, también lo había en Sodoma. Los pies presurosos para correr al mal, también. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas cosas, 7 cosas es las que abomina Dios. Y cuando una nación, cuando una sociedad está viviendo dentro de todo esto que acabo de leer, pues el juicio de Dios llega irremediablemente, ¿sí? Entonces, un Dios que es amor no puede tolerar el pecado que contamina toda una sociedad. Es como un cáncer en el cuerpo de un ser humano. Si uno deja que el cáncer vaya creciendo, el cuerpo probablemente muera, fallezca, deje de existir. Entonces, un médico que sabe del tema, él lo que tiene que hacer es extirpar el tumor y de esa manera erradicar el cáncer que puede matar a la persona. Entonces, un Dios de amor no puede tolerar el pecado que contamina una sociedad y entonces él quita el tumor, como en este caso el pecado, como un médico quita el tumor para que el cuerpo se salve. Dios quita el pecado para que la otra parte de la sociedad que no está contaminada se salve. Pero es necesario acabar con el pecado. Por esa razón es que Dios hace juicios sobre las naciones. Podemos leer en Génesis 15:13. Vamos a leer para que nos demos cuenta un poco de esta situación. Génesis capítulo 15, versículo 3, dice así. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí,
y será oprimida 400 años. Ese es el juicio que Dios dio a Israel y por esa razón ellos estaban en Egipto, ¿no? En Génesis 18, versículo 16, la Biblia nos relata esto. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios comparte lo que pensaba hacer con Sodoma y Gomorra. Y le dice así, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, yo lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y entonces, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti esté el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la sociedad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Muy interesante, ¿no? Y luego comienza Abraham a hablar con Dios y llegan al punto de, si encuentras 10, Señor, si solo encontrara 10. Y Dios le dice, bueno, si encuentras 10, no lo voy a destruir por amor a los 10. Pero obviamente Abraham no encontró los 10 y Dios destruyó a Sodoma, sacando a Lot y a su familia de la ciudad para luego juzgar sobre la nación y destruirla. A veces no entendemos mucho el juicio de Dios, porque pensamos, ¿cómo es posible que un Dios de amor sea capaz de juzgar de esa manera y acabar con toda una nación? En este caso, Sodoma y Gomorra. Pero si Dios no hiciera eso, entonces falsamente tendría que llamarse que Dios es amor. Porque el amor no solamente es una cuestión chiclosa y media apasionada, no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios es una cosa de la razón. El amor de Dios está basado en su santidad. El amor de Dios es algo que se expresa y se manifiesta cuando el hombre peca. Entonces, Dios juzga el pecado porque Él es un Dios santo y es amoroso. Y si Él no juzgara, entonces Él nos dejaría en nuestros malos caminos y terminaríamos por autodestruirnos. Entonces, por amor, Dios extirpa el cáncer, por amor a los demás. Es como una manzana podrida en una caja de manzanas buenas. Si dejas la manzana podrida en un cajón de manzanas nuevas, cuando vuelvas, todas las manzanas estarán podridas. Por esa razón es necesario erradicar la maldad. Entonces, la pregunta que debemos hacernos como cristianos es, ¿cuál es nuestro rol ahora en medio de una sociedad como es la nuestra, en una sociedad en la cual vivimos aquí en Colombia, donde hemos visto que hay tanta corrupción, tanta maldad? ¿Cuál es la labor de la iglesia? La palabra de Dios nos muestra que nosotros somos luz en medio de las tinieblas y debemos alumbrar en medio de una generación que es perversa y maligna. Esa es nuestra labor.
Y además Jesús dice, ustedes son la sal y ustedes son la luz de este mundo. Ese es nuestro rol. Ese es nuestro rol. Debemos alumbrar en medio de las tinieblas y debemos ser la sal que preserva para que la maldad no avance, para que la maldad no avance como lo está haciendo. Entonces hay un rol muy importante que la iglesia necesita entender para preservar a nuestra nación. Y justamente de ese tema vamos a hablar el próximo lunes. Espero que me hayan entendido en el análisis que estamos haciendo de nuestra nación colombiana, porque estamos en Colombia y necesitamos buscar una solución para nuestro país. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la efervescencia del pecado y la levadura del pecado cada vez está contaminando más a nuestra sociedad. Y a veces cuando miramos alrededor pareciera que no hay esperanza. Todo el mundo rompe las reglas, todo el mundo hace lo malo. A veces pareciera que el versículo 6 de Génesis se cumpliera en medio nuestro. Cuando la palabra de Dios dice que el pensamiento de los hombres en ese momento era de continuo el mal. Y pareciera que vivimos en una sociedad así, donde todo el mundo está pensando hacer lo malo, ¿no? En estos días hubo una controversia sobre un video que se viralizó en las redes sobre el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Él decidió castigar a los malos y de pronto toda la sociedad se levanta y las ONGs y derechos humanos a reclamar por qué él está tratando tan mal a los reos, por qué está tratando tan mal a los malos, a los pandilleros. Y cuando Nayib Bukele dice, nadie protesta cuando los pandilleros matan a familias enteras. Y cuando la sangre de los salvadoreños inocentes corre por las calles, ahí nadie dice nada. Pero cuando nos levantamos para castigar al malo, ahí sí todo el mundo se levanta. Y entonces empiezan a tildarlo de tirano, de etcétera. ¿Sí? Y yo creo en mi corazón que los que han sido puestos en eminencia tienen un rol de parte de Dios y es castigar al malo, castigar al que hace lo malo y proteger al que hace el bien. Eso es. Y este señor, según mi perspectiva, yo creo que él está haciendo lo correcto. Solo que ahora cuando alguien se levanta a castigar al malo, pues toda la sociedad se rebota, ¿no? Por ejemplo, si una persona viola a una niña, entonces, y dicen, bueno, cadena perpetua. ¿Y por qué no sacamos una ley para que haya pena de muerte? No, ¿cómo se le ocurre? Retrógrada, ¿está en qué época cree que estamos viviendo? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero ¿por qué salimos en defensa de alguien que acabó la vida de otra persona? En Colombia nosotros no tenemos cadena perpetua. Recuerdo muy bien cuando se apresó a Garavito, no podían acusarle de todos los crímenes que hizo. No se le podía acusar de todos los crímenes porque sencillamente la ley no contemplaba eso. Solamente se le podía acusar de uno solo, no de todos los que hizo. Nuestras leyes a veces son aberrantes, protegen al malo. Ahora, si un ladrón entra a tu casa con un arma y te dispara, tú no puedes defenderte, porque si lo defiendes y por ahí le metes un balazo en una pierna, el que va a tener problemas eres tú. O sea, por proteger tu propiedad privada y por proteger tu vida y la de tus seres queridos. No puedes tocar al ladrón, no puedes tocarlo, no puedes hacerle daño, guay, que le hagas daño, pero él sí puede matarnos, él sí puede golpearnos, él puede robarnos, ¿sí? El atroz crimen que este ciudadano cometió con esta pequeña muchachita de 15 años, Valentina, creo que se llamaba, no recuerdo, bajando la depresión ahí en el puente, fue asesinada vilmente
por un ciudadano para arrebatarle su teléfono. No sé si lo habrán atrapado o no. ¿Qué debiera hacer una sociedad con una persona que comete un asesinato tan vil? Aquí en Colombia, máximo creo que se les da 30 años y no se les puede dar más. Y después, con buenos comportamientos y no sé qué historias más, sale libre en 15 años. Pero acabó con la vida de una niña que tenía 15 años. Entonces, ¿no les parece que algo no está bien en nuestra sociedad? Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto en nuestro pecado donde la maldad ha subido hasta el trono de Dios. Y yo creo que ya es hora de que la iglesia despierte, porque de lo contrario nos espera un juicio en nuestra nación. Eso es lo que yo creo. Dios salve Colombia, mis queridos hermanos. Un gran abrazo, que Dios los bendiga. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.